Regresé del viaje de trabajo un día antes y vi a mi esposa en el aeropuerto. Estaba recogiendo a alguien con flores. Corrió y saltó a los brazos de otro hombre. ¿Sabes cómo dicen que las sorpresas pueden salvar un matrimonio? Sí, bueno, quien haya inventado esa perla de sabiduría claramente nunca vio a su esposa reencontrándose en el aeropuerto, con alguien que no era su marido. Pero me estoy adelantando. Permíteme retroceder al momento exacto en que mi vida decidió disfrazarse de telenovela barata. Así que ahí estaba yo, apretujado en un asiento del medio en un vuelo de 4 horas desde Chicago, rodeado por un bebé llorando a un lado y un tipo que creía que el desodorante era opcional al otro. Había pasado los últimos 3 días en reuniones consecutivas, comiendo sándwiches insípidos de congresos y fingiendo que me importaban las proyecciones trimestrales. Todo el tiempo, no dejaba de pensar en Clara, mi esposa desde hace 10 años, y en lo mal marido que me había portado últimamente. Ya sabes de qué tipo hablo. Siempre trabajando, siempre cansado, siempre diciendo, quizás el fin de semana que viene, a todo lo que sugería. Así que hice lo que cualquier marido con remordimientos haría. Cambié mi vuelo, volví a casa un día antes y decidí sorprenderla con un gesto romántico que me asegurara al menos 3 meses de matrimonio. Incluso me detuve en una de esas floristerías carísimas del aeropuerto, de esas que te cobran $30 por rosas que estarán marchitas para el martes. Pero bueno, lo que cuenta es la intención, ¿no? Agarré el ramo más grande que tenían, rosas rojas mezcladas con unas flores blancas que no sabría identificar ni aunque me apuntaran con una pistola, y también me hice con una caja de esos bombones suizos de lujo en la tienda libre de impuestos. Esos que vienen en la caja dorada que prácticamente gritan, otra vez olvidé nuestro aniversario. Pero al menos estoy intentando solucionarlo con dinero. ¿Se acercaba nuestro aniversario? No. ¿Me olvidé del anterior? Por supuesto. ¿Intentaba ganarme el favor de mi matrimonio? Claro que sí. Caminé por el aeropuerto con una sonrisa tonta en la cara. Probablemente con la misma pinta de marido de comedia romántica que se cree que va a ganar el Premio Nobel de la Decencia. Incluso había ensayado mentalmente lo que iba a decir, algo tan dulce como, sorpresa, preciosa. ¿Tu marido favorito ha llegado antes de tiempo? ¿O, me echaste de menos? Todavía no me había decidido. Las flores ya pesaban bastante, y estaba casi segura de que el chocolate se estaba derritiendo en el bolsillo de mi chaqueta, pero no me importaba. Me sentía bien. Sentía que tal vez, solo tal vez, por fin estaba haciendo bien esto del matrimonio. Luego doblé la esquina hacia la zona de llegadas, y fue entonces cuando el universo decidió bajarme los pantalones delante de todo el público cósmico. Ahí estaba ella. ¿Clare? Mi esposa. La mujer con la que compartí una hipoteca, una cuenta de Netflix y una década de mi vida. Estaba junto a la barrera donde la gente espera a sus seres queridos, y madre mía, estaba absolutamente radiante. Estaba espectacular, como una estrella de cine. Llevaba el pelo con esas ondas sueltas que suele reservar para ocasiones especiales, y lucía ese vestido azul. Ya sabes, ese que costó más que la cuota de mi coche y que la hacía parecer recién salida de una revista. Ella también llevaba maquillaje, del sofisticado que le lleva 1 hora aplicarse y requiere más pinceles que un estudio de arte. Y sostenía flores. Un ramo tan enorme que podría haber tenido su propio código postal. Estamos hablando de rosas, lirios, orquídeas, toda una experiencia de jardín botánico. El tipo de arreglo que no compras en el supermercado de camino a casa. No, esto fue algo planeado. Esto era. Llevo días pensando en esto y me he gastado al menos $100. Mi cerebro hizo eso de intentar racionalizar lo irracional. ¿Quizás viene a buscar a su hermana? Su hermana vivía en Seattle. Tal vez se iba a encontrar con una vieja amiga. Su compañera de piso de la universidad se había mudado a Portland. Quizás haya una explicación perfectamente inocente para que mi esposa pareciera estar haciendo una audición, para la final de La Soltera. Entonces lo vi entrar por la puerta. El señor alto, moreno y, por supuesto, con mi membresía de gimnasio, sí que la uso. Este tipo parecía salido de una fábrica especializada en hacer sentir mal a los maridos. Un cabello perfecto que, de alguna manera, parecía peinado por un profesional a pesar de haber estado horas en un avión.
Una de esas camisas entalladas que dejaban claro que sabía dónde estaba la zona de pesas del gimnasio. Una sonrisa que seguramente había salido en un anuncio de seguro dental. Y una maleta con ruedas que parecía más cara que todo mi armario. Clara no solo se fijó en él. Para nada. Se iluminó como Times Square en Nochevieja. Su rostro entero se transformó en una expresión que no le había visto en años. Una alegría genuina y desbordante, de esas que no se pueden fingir. Y entonces, en un gesto que solo puedo describir como sacado de cualquier película romántica de aeropuerto, corrió hacia él. De hecho, corrió. En tacones. Mi esposa, que se queja de caminar desde el coche hasta el restaurante, literalmente corrió a toda velocidad por la zona de llegadas como si estuviera compitiendo en las Olimpiadas de la infidelidad. Dio un chillido. Un chillido de esos que se oyen como los de un delfín en SeaWorld. Y entonces, y esto es lo que realmente le dio el toque final a la pesadilla, saltó a sus brazos. Como un canguro humano con problemas de compromiso. La atrapó, la hizo girar y se abrazaron como si se reencontraran tras una guerra, no en un viaje de negocios. Las flores, sus flores, las que ella le había traído, quedaron aplastadas entre ellos, pero a ninguno pareció importarle. Me quedé allí, a 6 metros de distancia, sosteniendo mis patéticas rosas del aeropuerto y mis chocolates derretidos, viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba en tiempo real. Se me entumeció el brazo. No por el peso de las flores, sino por el peso de comprender que mi esposa le había comprado un ramo mejor a otra persona que el que yo le había comprado a ella. Fue entonces cuando lo comprendí. Lo realmente impactante no era solo que me engañara, sino que dedicaba más esfuerzo a engañarme que el que yo había dedicado a nuestro matrimonio en meses. Tal vez años. Debería haber ido allí a toda prisa. Debería haber montado un escándalo. Debería haber hecho cualquier cosa menos lo que hice, sacar el móvil con manos temblorosas y hacer una foto. Solo una. Los dos, abrazados, con la cara de ella pegada al cuello de él, completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Clic, pruebas aseguradas. Matrimonio fotografiado oficialmente en sus últimos momentos. Entonces me di la vuelta y regresé por donde había venido, tirando mis rosas al primer contenedor de basura que vi. El chocolate se quedó en mi bolsillo, probablemente dejando una mancha permanente en mi chaqueta que me recordaría este momento cada vez que me la pusiera. Mis piernas se movían casi por inercia mientras me dirigía al estacionamiento, y en algún punto entre la terminal B y mi coche, me eché a reír. No era una risa divertida. Era de esas que hacen que la gente que cruza la calle acelere el paso y evite mirarme. Me quedé sentado en el coche durante 10 minutos, mirando fijamente esa foto en el móvil. El señor Cabello Perfecto ahora tenía rostro. Era real. Esto estaba sucediendo de verdad. Y en ese momento, sentado en un estacionamiento que olía a humo de escape y sueños rotos, dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular, felicidades, Derek. Acabas de encontrarte con tu propio giro inesperado. Conduje a casa en piloto automático, lo cual probablemente sea ilegal en algunos estados, pero me pareció bastante apropiado dado que toda mi vida se había fusionado con el tráfico en sentido contrario, sin usar las direccionales. Apreté el volante con las manos como si fuera lo único sólido que quedaba en el universo, y por ahí del kilómetro 24, empecé a tararear. No cualquier tarareo, sino canciones de desamor de esas de las que me había burlado durante años. Sonó Someone Like You, de Adele en la radio, y en vez de cambiar de emisora como siempre, le subí el volumen a tope y canté el estribillo a grito pelado como si estuviera haciendo una audición para la edición de Padres Divorciados de American Idol. ¿Sabes qué es lo más curioso? Por fin entendí de qué hablaba en la canción. Todos esos años con Clara poniendo a Adele en el coche y yo poniendo los ojos en blanco, preguntándome por qué alguien escucharía música que le entristecía. Resulta que, cuando ves cómo tu matrimonio se hunde en el olvido, las canciones tristes tienen un significado diferente. No te entristecen más. Te hacen sentir menos solo en tu miseria. Es como si Adele estuviera sentada en el asiento del copiloto diciendo, sí, tío, te dije que esto pasaría. Deberías haber escuchado toda mi discografía como advertencia. El viaje a casa solía durar 45 minutos, pero de alguna manera lo alargué a 1 hora y media tomando todos los caminos secundarios que encontré.
Todavía no estaba listo para entrar en esa casa. Nuestra casa, la que compramos hace 7 años después de ahorrar durante lo que pareció una eternidad. La casa donde habíamos hablado de tener hijos algún día, donde habíamos celebrado cenas de acción de gracias, discutido sobre colores de pintura e hecho el amor en la encimera de la cocina aquella vez después de beber demasiado vino. De repente, esa casa se sentía como un museo de mentiras, y yo estaba a punto de convertirme en su curadora más solitaria. Mi mente repasaba una y otra vez elaborados escenarios de confrontación, como si fueran tráileres de películas. En uno, irrumpía por la puerta, tiraba su maleta al jardín y le soltaba una frase devastadora que se convertiría en un clásico de los foros de divorcio durante años. En otro, actuaba con calma y sofisticación, confrontándola durante la cena con las pruebas expuestas sobre la mesa, como si estuviéramos en un juicio. Incluso existía una versión en la que simplemente hacía las maletas y me mudaba a Bali sin decir una palabra, dejando solo una nota que decía, me fui a pescar. Para siempre. Siempre había querido aprender a surfear, y de repente empezar de cero en el sudeste asiático ya no me parecía una fantasía, sino más bien un plan de jubilación sólido para un hombre de 38 años al borde de una crisis emocional. Pero cuando por fin llegué a casa y me quedé mirando la luz del porche que había olvidado apagar hacía 3 días, la realidad me golpeó de lleno. No iba a armar un escándalo, ni a mudarme a Bali, ni a dar monólogos dignos de un Oscar. ¿Quieren saber qué hice en realidad? Entré, calenté en el microondas unas sobras de pizza que, sin duda, rozaban los límites de la seguridad alimentaria, y vi Shark Tank en calzoncillos sentado en el sofá que Clara había insistido en que compráramos en esa tienda de muebles carísima del centro. Hay algo profundamente filosófico en ver a gente presentar ideas de negocio mientras tu matrimonio se desmorona espontáneamente de fondo. Mi marido estaba destrozando la evaluación de un pobre emprendedor, y yo me quedé ahí sentado pensando, ¿en serio crees que eso es brutal? Espera a que te pillen desprevenido con una infidelidad en la terminal de llegadas de un aeropuerto. Me comí 4 porciones de una pizza de pepperoni dudosa y no le sentí el sabor a nada. La pizza bien podría haber sido de cartón, que yo sepa. Mis papilas gustativas, al parecer, habían renunciado a mi dignidad. Alrededor de las 10:30, mi teléfono vibró. Supe quién era antes incluso de mirar. El nombre de Clara iluminó mi pantalla con un mensaje que me hizo reír tanto que casi me atraganto con la corteza de la pizza y tuve que hacerme la maniobra de Heimlich con el brazo del sofá. El mensaje decía, ¿todo bien en el vuelo? Te echo de menos, corazón rojo. Me echó de menos. Ella me echó de menos. La misma mujer que 6 horas antes había estado haciendo acrobacias de nivel olímpico con el señor Jeku en el aeropuerto, ahora me enviaba un emoji de corazón y me preguntaba por mi vuelo. La audacia era casi impresionante. Era como ver a alguien robar un banco y luego preguntarle al cajero si le habían validado el estacionamiento. Me quedé mirando ese mensaje durante 5 minutos, viendo aparecer el pequeño recibo rojo, sabiendo que ella podía ver que lo había abierto y que había optado por no responder de inmediato. Mi primer impulso fue responder con la foto. Simplemente adjuntar la imagen, darle a enviar y dejar que la bomba le explotara en las manos. Pero algo me detuvo. Tal vez fue orgullo, tal vez estrategia, o tal vez simplemente había visto suficientes documentales de crímenes reales como para saber que la pareja que mantiene la calma siempre sale ganando al final. Gritar y tirar cosas da una satisfacción de unos 30 segundos, y luego te conviertes en la loca mientras la otra persona se hace la víctima. No, gracias. No sobreviví a 10 años de matrimonio e incontables discusiones pasivo-agresivas sobre cómo cargar el lavavajillas para perder la paciencia ahora. Así que respondí, sí, el vuelo estuvo bien. El tráfico estaba fatal. Probablemente tenga un accidente pronto. ¿Te quiero? Incluso añadí un emoji al final, una carita dormida, porque al parecer estoy muy comprometida con esta actuación. Le di a enviar. Vi cómo se transmitía. Sentí que mi alma se desprendía un poco más de mi cuerpo. Ella reaccionó de inmediato. ¡Ay, pobrecita! Descansa un poco. Me acostaré en silencio. Cenaré comida china con Ami esta noche, pero pronto estaré en casa. Beso al aire. Comida china con Ami. Claro, Clara. Y yo soy la reina de Inglaterra.
Amy era su mejor amiga de la universidad, la que vivía a 2 estados de distancia y no la había visitado en más de un año. Pero le seguí el juego, enviándole un emoji de pulgar arriba porque eso es lo que haces cuando de repente vives en una realidad alternativa donde tu esposa piensa que eres un idiota. Me senté en ese sofá, rodeada de restos de pizza y de mis malas decisiones, y tomé una decisión. Sin enfrentamientos dramáticos. Sin gritos ni discusiones. No iba a rogarle que me diera explicaciones ni a darle la oportunidad de mentirme en la cara y hacerme sentir mal por no creerle. En cambio, iba a hacer algo para lo que los hombres en mi posición rara vez tienen la paciencia o la capacidad emocional. Iba a callarme, observar, reunir pruebas con la meticulosidad de un detective experimentado y atacar con una precisión que haría palidecer de envidia a cualquier cirujano. Esto no se trataba de venganza, en realidad. Bueno, quizá un 30% de venganza. Pero sobre todo, se trataba de asegurarme de que, cuando se calmaran las aguas y los abogados entraran en escena, yo no fuera quien se quedara con el problema mientras ella se marchaba tranquilamente con el Capitán América. Si Clara quería jugar, bien. Pero estaba a punto de descubrir que su marido, el tipo que al parecer creía demasiado ocupado y despistado como para darse cuenta, se acababa de inscribir en el curso avanzado de planificación estratégica del divorcio. Saqué mi portátil, abrí una carpeta nueva y la titulé, Proyecto Nuevo Comienzo, con una pequeña sonrisa sarcástica. Si ella podía publicar sobre nuevos comienzos con su amante, yo podía apropiarme de esa frase. Subí la foto del aeropuerto, anoté la fecha y la hora, y empecé una hoja de cálculo. Sí, una hoja de cálculo. Porque nada expresa mejor que estoy gestionando mi trauma emocional de forma sana que las fórmulas de Excel y las filas codificadas por colores. El resto de la noche transcurrió en una extraña niebla de entumecimiento mezclada con hiperconcentración. Oí llegar a Clara a casa cerca de medianoche, sus tacones resonaban en el suelo de madera, su voz canturreando suavemente para sí misma, como solía hacerlo cuando estaba contenta. Se asomó a la sala, me vio dormido en el sofá con la tele encendida, y sentí su beso en la frente antes de que subiera. Ese beso fue como una traición tras otra, una farsa de intimidad de alguien que buscaba la verdadera con otra persona. Pero no me moví, ni me inmuté, solo mantuve los ojos cerrados y la respiración tranquila, haciéndome el marido despistado y exhausto que no tenía ni idea de que su mujer llevaba una doble vida. Y en algún lugar de la oscuridad tras mis párpados cerrados, sonreí. No una sonrisa feliz. Más bien la sonrisa de alguien que acaba de darse cuenta de que es mucho mejor jugando al póker de lo que creía. A jugar, Clara. A jugar. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá con un dolor de cuello tan fuerte que parecía que alguien hubiera intentado arrancarme la cabeza durante la noche, lo cual, sinceramente, parecía apropiado dadas las circunstancias. Clara ya estaba despierta, tarareando en la cocina y preparando café como si no acabara de destrozar nuestro matrimonio en directo en una terminal de aeropuerto. El aroma a café tostado francés inundaba la casa, y la oía poner el lavavajillas, el mismo lavavajillas sobre el que habíamos discutido durante unos 9 años. Qué curioso cómo esas discusiones parecían adorables ahora comparadas con todo el asunto de acostarse con otro hombre. Me estiré, gemí lo suficientemente fuerte para que me oyera y entré arrastrando los pies en la cocina, vestido con mis mejores galas. Solo soy un marido cansado que, desde luego, no se pasó media noche planeando tu caída. Es increíble lo que se puede lograr con la actuación cuando la traición es la motivación adecuada. Clara se giró con una sonrisa que me habría derretido el corazón hace 2 días, pero que ahora solo me hacía querer comprobar si el seguro de hogar cubría el fraude emocional. Buenos días, dormilón, dijo, sirviéndome una taza de café en mi taza favorita, la que ponía, el marido más o menos bueno del mundo, lo que a estas alturas me pareció un ataque personal del universo. Estabas profundamente dormido en ese sofá. Mal vuelo. Tomé el café y asentí, manteniendo una expresión neutra. Sí, ya sabes cómo es. Turbulencias, retrasos, la pesadilla de siempre. A diferencia de la pesadilla de encontrar a tu esposa en brazos de otro. Pero bueno, ¿a quién le importa? La verdad es que dormí fatal. Quizá vaya un rato a la oficina, a ponerme al día con el trabajo. Me tocó el brazo con lo que estoy seguro que ella creía que era preocupación de esposa. ¿Un sábado? Derek, acabas de llegar.
¿Tranquilo? ¿Tienes informes que terminar? Mentí con naturalidad, porque al parecer esta semana he estado descubriendo un montón de nuevos talentos. Además, la oficina estará tranquila. Puedo concentrarme mejor. Concéntrate en acabar con tu aventura, quería decir, pero da igual. Clara me besó la mejilla. Me besó la mejilla como Judas besó a Jesús, solo que con mejor brillo labial, y volvió con ella. Bueno, no trabajes mucho. Quedo con las chicas para el brunch más tarde, así que estaré fuera casi todo el día. ¿Las chicas? Sí. Estoy seguro de que iba justo ahí. Apostaría mi riñón izquierdo a que el brunch con las amigas era una excusa para una cita a mediodía con el peluquero, pero solo asentí y sonreí como el marido despistado que ella creía que era. Una hora después, estaba sentado en mi oficina del centro, con la puerta cerrada con llave, las persianas bajadas, con pinta de estar a punto de irrumpir en el Pentágono, cuando en realidad solo estaba accediendo a nuestra cuenta de tarjeta de crédito compartida. Nuestro edificio de oficinas era uno de esos modernos edificios de cristal que se esforzaban demasiado por ser modernos, con ladrillo visto e iluminación industrial que hacía que todo el mundo pareciera tener ictericia. Un sábado por la mañana, el lugar estaba prácticamente vacío, salvo por Janet, de contabilidad, que al parecer tenía tanta vida como yo de repente. Abrí nuestra cuenta del Bank of America y me quedé mirando la pantalla de inicio de sesión un segundo, con el dedo suspendido sobre el ratón. De alguna manera, aquello se sentía oficial, como cruzar una línea que no podía volver atrás. Pero entonces recordé a Clara saltando a esos brazos, y mi dedo chasqueó tan rápido que probablemente rompió la barrera del sonido. Se cargó el historial de transacciones, y madre mía, qué derroche, era como leer una novela titulada, como engañar a tu marido mientras él paga las facturas. Revisé los cargos de los últimos 3 meses y, déjenme decirles, la historia que contaban era más detallada que cualquier cosa que Clara me hubiera contado en nuestras conversaciones nocturnas sobre cómo me había ido el día. Había un cargo de $240 en un restaurante italiano elegante del centro, llamado Marcellos. De esos restaurantes que ponen 3 raviolis en un plato y lo llaman deconstruido, para poder cobrarte lo que te gastas en el supermercado de toda la semana. Habíamos hablado de ir allí para nuestro aniversario. Ella dijo que era demasiado caro. Al parecer, solo era demasiado caro cuando yo era la que estaba sentada frente a ella. Luego vinieron los gastos de hotel. Varios gastos de hotel. El Riverside Inn, $189. El Gran Excelsior, $253. Las suites Metropolitan, $312. Hice los cálculos mentalmente. Estamos hablando de más de $2.000 en estancias en hoteles en los últimos 2 meses, y a menos que Clara hubiera desarrollado repentinamente un caso grave del síndrome de no poder dormir en su propia cama, no se alojaba sola en esas habitaciones. Pero lo realmente sorprendente, la prueba que me hizo reír a carcajadas en mi oficina vacía como un hombre que finalmente había perdido la cabeza, fue un cargo de Tiffany y Company de $1.000, por $176. Tiffany's. La misma tienda Tiffany's donde vi anillos de compromiso hace 10 años y casi me desmayo del susto con los precios. La misma Tiffany's por la que Clara me arrastraba cada Navidad, mirando los escaparates con anhelo mientras calculaba mentalmente cuánto pagaríamos. Intenté recordar la última vez que Clara me había comprado joyas, o algún regalo que requiriera más reflexión que comprar algo por impulso en Target. El año pasado, por mi cumpleaños, me regaló calcetines. Calcetines bonitos, sí, pero calcetines al fin y al cabo. Mientras tanto, mi marido, al parecer, recibía un trato de ensueño en Tiffany's, mientras yo me conformaba con un par de zapatos. Hice capturas de pantalla de todo, guardando cada imagen con nombres de archivo meticulosos. Clara, engañando, evidencia, Hotel 1. Clara, engañando, evidencia, Restaurante 2. Clara, pruebas y Frederick. Bueno, quizá no lo último, pero estuve tentada. Pero aún no había terminado. ¡Ay no! La tarjeta de crédito fue solo el aperitivo. Ahora venía el plato fuerte, y no estoy orgulloso de lo que hice después, pero tampoco me avergüenzo del todo. En situaciones desesperadas se toman medidas moralmente cuestionables, ¿verdad? Sin duda es un dicho, o al menos debería serlo.
Abrí la cuenta de iCloud de Clara. Habíamos configurado el acceso familiar compartido hacía años, cuando ella olvidaba constantemente sus contraseñas y necesitaba que la ayudara a recuperarlas. Nunca había cambiado el correo electrónico de recuperación. Aún así, entré en mi antigua cuenta de Gmail, que ya casi no revisaba. 20 minutos de líos para restablecer la contraseña después, y quizás, estaba dentro. Sus fotos, sus mensajes, toda su vida digital se extendía ante mí como un festín de traición. Y ahí estaba, en todo su esplendor de alta resolución. Selfie tras selfie de Clara y su amante, cuyo nombre descubrí a través de unos mensajes de texto muy cariñosos era, atención, Jared, Jared. Ni siquiera un nombre interesante como Alessandro o Maximilian, o literalmente cualquier cosa con más peso que Jared. Este tipo parecía más un vendedor de batidos de proteínas en un GNS de centro comercial que un robando esposas. Jared era como un pantalón caqui, aburrido, olvidable, y sin embargo, siempre presente donde menos lo querías. Las fotos eran empalagosas. Clara con gafas de sol en una playa a la que nunca había ido con ella. Jared besándole la mejilla en lo que parecía un sendero de montaña. Los dos en un concierto de Coldplay, a juzgar por la puesta en escena, lo que explica mucho sobre los gustos de Clara. Y los pies de foto, madre mía, me daban ganas de tirar el ordenador por la ventana y luego ir tras él. Mi persona, corazón rojo, decía uno de los pies de foto de una imagen de ellos cogidos de la mano al atardecer. Mi persona, nena, soy legalmente tu persona. Tenía el certificado de matrimonio y la cuenta bancaria conjunta para demostrarlo. Otra foto los mostraba en un restaurante de moda para el brunch, con mimosas en mano, con el pie de foto. Nuevos comienzos brillan con el tintineo de las copas. Nuevos comienzos. De hecho, había escrito, nuevos comienzos, como si fuera la protagonista de una autobiografía de autodescubrimiento, en lugar de una mujer que cometía adulterio mientras su marido le pagaba el almacenamiento del iPhone. Me recosté en mi silla de oficina y me reí. No fue la típica risa divertida que se comparte con los amigos tomando unas cervezas, sino una risa que probablemente habría preocupado a cualquiera que la hubiera oído. Nuevos comienzos. El único comienzo que Clara iba a tener era el de un juicio muy costoso, seguido del comienzo de su vida como mi exesposa, y luego el mío como un hombre que jamás volvería a confiar en las llegadas a los aeropuertos. Lo descargué todo. Cada foto, cada mensaje de texto al que podía acceder, cada pie de foto incriminatorio. Mi carpeta de nuevo comienzo se estaba llenando de pruebas, y me sentía como una detective en uno de esos programas de crímenes reales que a Clara le encantaba ver en Netflix. La ironía no me pasó desapercibida. Había pasado incontables noches viendo programas sobre gente a la que pillaban mintiendo, mientras ella misma vivía una mentira. Si esto fuera un programa de televisión, el público estaría gritando a la pantalla. Está justo ahí. Él lo sabe. Haz algo. Pero yo no iba a hacer nada. Todavía no. Iba a ser paciente, metódica y estratégica. Iba a reunir todas las pruebas hasta tener un caso tan sólido que ni el pelo perfecto de Jared podría derrumbarlo. Y entonces, cuando llegara el momento, le entregaría a Clara los papeles del divorcio, que harían que su nuevo comienzo fuera muy distinto a lo que había planeado. Cerré el portátil, me recosté y sonreí al techo de mi oficina. Nuevos comienzos, dije para mis adentros. Cuidado con lo que deseas, Clara. Puede que lo entiendas. Resulta que buscar abogados de divorcio es extrañamente similar a buscar proveedores para una boda. Solo que, en lugar de comparar sabores de pastel y arreglos florales, comparas tarifas por hora y la agresividad con la que alguien puede destruir legalmente la vida de tu cónyuge. ¿Quién dice que el romanticismo ha muerto? Pasé toda una tarde de domingo buscando en Google los mejores abogados de divorcio cerca de mí, como si buscara un buen restaurante tailandés. Solo que las reseñas de Yelp eran mucho más entretenidas y significativamente más deprimentes. 5 estrellas. Le quito todo a mi ex. 4 estrellas. Excelente comunicación, implacable en los tribunales, hizo llorar a mi marido infiel. Esta era mi vida ahora. Reservé consultas con 3 abogados distintos porque soy muy meticulosa y, además, comparar precios es mi forma favorita de expresar cariño. Si iba a gastar todos mis ahorros en honorarios legales, quería asegurarme de obtener la mejor representación posible.
Además, reunirme con varios abogados significaba que varias personas confirmarían que no estaba loca, que lo que hizo Clara fue realmente terrible y que merecía algo mejor que una esposa que trataba nuestros votos matrimoniales como si fueran las instrucciones de un champú. Mi primera cita fue el lunes por la mañana a las 9 con Diana Shaw, cuyo consultorio estaba en uno de esos rascacielos del centro que gritaban: «Cobramos $400 la hora y valemos cada centavo». El vestíbulo tenía pisos de mármol, arte abstracto que probablemente costaba más que mi coche y una recepcionista que parecía recién salida de una agencia de modelos. Todo en el lugar susurraba: «Caro». Desde los muebles de cuero hasta el café, me lo sirvieron en una taza de porcelana en lugar de una de papel. Casi esperaba que me pidieran la tarjeta de crédito antes incluso de dejarme sentarme. Diana era exactamente como uno se imagina al oír hablar de una abogada de gran prestigio. Una mujer de unos 40 y tantos años, con un traje azul marino impecablemente confeccionado, el pelo recogido en un moño tan apretado que parecía un lifting facial, y un apretón de manos que dejaba claro que iba en serio. Su oficina tenía ventanales que iban del suelo al techo con vistas a la ciudad, y estoy casi seguro de que su escritorio costó más que mi sombrero de boda. Me indicó que me sentara en una silla que, de alguna manera, era a la vez incómoda y cara, lo que me pareció una metáfora de toda la experiencia. «Señor Lawson», dijo, acomodándose en su silla con la gracia de quien lo había hecho 1000 veces. «Dígame qué le trae por aquí hoy». Saqué mi teléfono y abrí la carpeta que había titulado «Pruebas de lo terrible que es mi esposa». Vaya lío. Shaw, mi esposa me engaña con un tal Jared, y tengo como 17 pruebas distintas, incluyendo fotos, extractos de tarjetas de crédito, recibos de hotel y mensajes de texto que harían sonrojar a cualquier novelista romántico. Le lavé la cara mientras repasaba con cuidado mis pruebas. La mayoría habría mostrado alguna emoción, compasión, sorpresa, quizá una ceja alzada. La expresión de Diana Shaw no cambió ni una sola vez. Por todas sus reacciones, bien podría haber estado mirando la lista de la compra. Cuando terminé mi presentación, que había practicado en el coche como si fuera una charla TED delirante, ella se recostó y juntó las yemas de los dedos. «Ya has hecho la mitad de mi trabajo», dijo, y juraría que percibí un ligero matiz de aprobación en su voz. «La mayoría de los clientes vienen aquí con sospechas y presentimientos. ¿Has traído un caso sólido para procesar?» «Sí», dije, sintiéndome extrañamente orgulloso de mi labor detectivesca. «Resulta que la traición agudiza mi productividad». ¿Quién lo iba a decir? Casi sonrió. «Casi. Cobro $450 la hora, exijo un anticipo de $20.000 y no pierdo. La infidelidad de tu esposa nos da una gran ventaja en un divorcio por culpa. Podemos buscar una división de bienes favorable, y dependiendo de sus ingresos y los tuyos, incluso evitar la pensión alimenticia». Asentí con la cabeza, fingiendo entender al menos la mitad de lo que decía. El anticipo ya me daba dolor de estómago, pero algo en Diana Shaw me hizo sentir como si estuviera contratando a una francotiradora en lugar de a una abogada. Cara, precisa y con la garantía de dar en el blanco. Mi segunda cita fue esa misma tarde con Mason Grant, cuyo despacho era completamente distinto al de Diana. Mason trabajaba en una casa de ladrillo reformada en un barrio prometedor, que, si bien aún era algo peligroso, estaba mejorando. Su sala de espera tenía muebles dispares, viejos pósteres de boxeo en las paredes y una recepcionista llamada Gladys que parecía la abuela de cualquiera, y me ofreció galletas de un tupper. Las galletas eran caseras y deliciosas, lo que, de alguna manera, me emocionó hasta las lágrimas. Mason era un hombre imponente, probablemente de 1,93 metros, con la cabeza rapada y una presencia que llenaba la habitación. Parecía que en otra vida había sido jugador de fútbol americano, y su apretón de manos casi me rompe los dedos. Su oficina estaba atestada de expedientes. Tenía un aire acondicionado de ventana que chirriaba como si estuviera a punto de averiarse, y olía ligeramente a café y cuero viejo. Este era un hombre que trabajaba en casos, no solo que cobraba honorarios. Así que, dijo Mason, acomodándose en su silla, que crujió bajo su peso, su esposa le está siendo infiel. ¿Tienes pruebas? ¿Qué quieres, venganza o resultados? Me cayó bien enseguida. Sin rodeos, sin formalismos, directo al grano. Ambas cosas, dije, preferiblemente con wifi y algo para picar.
Se rió, una risa profunda y retumbante que me relajó por primera vez en días. Me caes bien, Derek. Tienes sentido del humor, lo que significa que sobrevivirás a esto. Déjame ver de qué eres capaz. Le enseñé todo. Las fotos del aeropuerto, los extractos de la tarjeta de crédito, los recibos del hotel, la compra en Tiffany's que aún me hacía hervir la sangre. Mason lo revisó todo con la concentración de un hombre que examina pruebas en un juicio por asesinato, gruñendo o asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, me miró con algo que podría haber sido respeto. Esto es sólido, dijo. Muy sólido. Tu esposa se confió, se descuidó, usó la tarjeta de crédito conjunta para todo. Eso es de aficionados. Con pruebas como estas, podemos hundirla en el juicio. Cobro $2.50 la hora, $10.000 de anticipo, y no me ando con rodeos cuando es necesario. Define, juego sucio, pregunté, con genuina curiosidad. Mason sonrió, y no era una sonrisa amistosa. Digamos que sé cómo incomodar a la gente en el estrado, y si el señor Músculos tiene algún secreto inconfesable, lo encontraré y lo sacaré a la luz. Mi tercera consulta fue el miércoles por la mañana con Patricia Hernández, recomendada por un compañero de trabajo que se había divorciado hacía 2 años. La oficina de Patricia era una mezcla entre la imponente presencia corporativa de Diana y el ambiente más sencillo de Mason, profesional pero sin pretensiones, cómoda pero no barata. Tendría unos 50 y tantos años, con una mirada amable y arrugas que sugerían que lo había visto todo y que, aún así, conservaba la fe en la humanidad. Derek, dijo tras revisar mis pruebas, voy a ser sincera contigo. Tienes un caso excelente. Tu documentación es exhaustiva, tu cronología es clara y, en nuestro estado, la infidelidad te otorga ventajas significativas en la división de bienes. Pero necesito preguntarte algo importante. ¿Qué es lo que realmente quieres con este divorcio? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quiero? Quiero justicia. Quiero que sepa que no puede simplemente. Lo entiendo, interrumpió Patricia con suavidad. Pero en 6 meses, cuando las aguas se calmen y la ira se disipe, ¿cómo quieres que sea tu vida? ¿Quieres pasar el próximo año en una amarga batalla legal? ¿O quieres terminar con esto y seguir adelante? Me quedé allí, perpleja. Había estado tan concentrada en reunir pruebas y planear mi ataque que no había pensado en lo que vendría después. ¿Qué quería? ¿Hacerle daño a Clara como ella me lo había hecho a mí? ¿Hacer que Jared se arrepintiera de haber pisado ese aeropuerto? ¿O simplemente quería librarme de todo este lío y empezar a reconstruir mi vida? Quiero, dije lentamente, salir de esto con mi dignidad, mis bienes y suficiente dinero para empezar de nuevo. No necesito destruirla. Solo necesito protegerme. Patricia asintió como si hubiera superado algún tipo de prueba. Entonces, eso es lo que haremos. Cobro $300 la hora, $15,000 de anticipo, y me especializo en conseguir acuerdos justos para mis clientes sin complicaciones innecesarias. Usaremos sus pruebas como herramienta de negociación para lograr una posición sólida, pero no prolongaremos el proceso más de lo necesario. Cuando salí del despacho de Patricia, me sentía abrumada por términos como dilapidación de bienes, divorcio por culpa, reparto equitativo y mi favorito, despilfarro conyugal, que al parecer era el término legal para gastar dinero en común en una infidelidad. En unas 72 horas, había adquirido cierta fluidez en derecho de familia, una habilidad que no me había propuesto para este mes, pero así era. Sentada en mi coche, en el aparcamiento, repasaba mis notas de las 3 consultas. Diana era la tiburón, cara pero con garantía de victoria. Mason era el luchador, más barato y dispuesto a ensuciarse las manos. Patricia era la estratega, de precio moderado y centrada en la eficiencia más que en la venganza. Saqué mi teléfono y me quedé mirando la información de contacto de los 3. Había llegado el momento. Este era el momento en que oficialmente comenzaba el proceso para terminar mi matrimonio. Se acabó reunir pruebas. Se acabó fingir. En cuanto contraté a un abogado, esto se volvió real. Mi dedo se detuvo sobre el número de Patricia, luego se movió al de Mason, y después volvió al de Diana. ¿Qué demonios?, murmuré, y empecé a escribir un correo electrónico. Hagámoslo bien.
Verás, vivir una doble vida es agotador, y ni siquiera era yo quien engañaba. Mientras mis abogados preparaban los documentos legales que acabarían por destrozar el mundo de Clara como una bomba atómica con forma de divorcio, yo tenía que hacer de marido cariñoso y ajeno a todo. Ya sabes, el tipo que no sabía que su mujer se liaba con un tal Jared. El tipo que aún creía que trabajar hasta tarde significaba trabajar de verdad y no hacer esas cosas que hacen los casados cuando fingen que no lo están. Era como estar en un monólogo donde el público era solo yo y las críticas iban a ser catastróficas. Clara, pobrecita con su infidelidad, pensaba que yo era completamente inocente. Volvía de sus recados con ese brillo que tiene la gente cuando está haciendo algo que no debería. Me besaba la mejilla con unos labios que probablemente habían estado con otra persona una hora antes, y me preguntaba por mi día como si de verdad le importara. Incluso volvió a preparar el desayuno, algo que no hacía desde la época de Obama. De repente, me despertaba con tortitas y café recién hecho, y ella llevaba un pijama de verdad en lugar de la camiseta vieja de la universidad con la que había dormido durante 3 años. Una mañana, tarareaba mientras echaba la mitad de los huevos. Tarareando, como si fuera la protagonista de su propia comedia romántica y no la villana de la mía. Se giró hacia mí con una sonrisa que derretía hasta la mantequilla. ¿Sabes, cariño, últimamente estás radiante? ¿Has empezado a tomar vitaminas o algo así? Casi me atraganto con el zumo de naranja. ¿Radiante? Sí. Clara, eso se llama metabolismo vengativo. Es lo que ocurre cuando tu cuerpo quema calorías gritando internamente las 24 horas del día. Es la última moda en dietas. Déjate engañar por tu pareja y observa cómo los kilos se esfuman por pura rabia y adrenalina. Debería escribir un libro. La dieta de la infidelidad. Pierde peso y tu matrimonio en solo 30 días. Supongo que solo dormirás mejor. Dije, untando mantequilla en mi tostada con una naturalidad digna de un Emmy. Últimamente el trabajo ha sido menos estresante. Se lo creyó. Claro que se lo creyó. Quienes mienten constantemente dan por sentado que todos los demás dicen la verdad. Es como un superpoder de los moralmente corruptos. La verdadera prueba de mis dotes actorales llegó cuando Clara empezó a hablar de su gran gala benéfica. Al parecer, durante los últimos 6 meses había estado organizando este enorme evento para recaudar fondos para la fundación del hospital infantil, lo cual habría sido admirable si no lo hubiera hecho en colaboración con la empresa de Jared. Sí, exacto. Mi esposa llevaba meses planeando un evento con su amante, y yo, como un idiota, la había apoyado todo el tiempo. La escuchaba estresarse por la distribución de los asientos, los artículos para la subasta y las opciones de catering, mientras probablemente se escapaba a habitaciones de hotel con su estilista entre reuniones con proveedores. La gala estaba programada para dentro de 3 semanas en el Hotel Gran Excelsior, el mismo hotel que había aparecido en nuestro extracto de la tarjeta de crédito con un cargo de $253, lo que de repente me hizo preguntarme si habrían estado usando nuestro dinero para buscar el lugar para su pequeño proyecto benéfico. La ironía poética era tan densa que daba para untar en una tostada. Derek, casi lo olvidó. Clara dijo una noche, mientras estábamos sentados en el sofá fingiendo ver una serie de Netflix a la que ninguno de los dos prestaba atención. Vienes a la gala, ¿verdad? Te apunté para una entrada hace meses. La miré, a esa mujer con la que había pasado una década de mi vida. Y no sentí absolutamente nada salvo una extraña curiosidad por ver hasta dónde llegaría con esto. Claro que voy, dije, la acerqué más a mí en lo que probablemente pareció un gesto cariñoso. Pero en realidad solo me preguntaba cómo podía acurrucarse conmigo mientras le enviaba un mensaje de buenas noches a Jared por teléfono. Ella mantenía la cara apoyada en la mesa de centro, no se lo perdería por nada del mundo. Me besó la sien, eres el mejor. Y oye, Jared de Titanium Solutions estará allí, ha sido de gran ayuda con los patrocinios corporativos. Debería presentártelo, creo que te llevarías muy bien con él. La absoluta audacia de esta mujer era capaz de abastecer de energía a una pequeña ciudad. Quería presentarme a su amante en una gala benéfica, como si fuéramos a ser mejores amigos. ¿Qué seguía? ¿Una cita doble? Quizás podríamos ir todos juntos a los bolos y yo podría verlo manosear a mi esposa mientras intentaba ligar. ¡Qué divertido para toda la disfuncional familia! Claro, dije con una voz tan tranquila que apenas la reconocí como mía.
Me encantaría conocer a Jared, parece que ha sido un gran apoyo para ti. Si Clara notó la tensión en mi voz, no lo demostró, simplemente se acurrucó más a mi lado y volvió a mirar su teléfono. Probablemente leyendo mensajes de la misma persona de la que acabábamos de hablar. La mujer tenía nervios de acero, eso sí se lo reconozco. Durante las 2 semanas siguientes me convertí en el marido perfecto para Clara. La ayudé a elegir la carta de vinos para la gala, sugiriéndole un buen Pinot Noir que maridara bien con la traición. La escuché debatir entre salmón y pollo para el plato principal, asintiendo pensativamente como si la elección del menú fuera la decisión más importante de nuestras vidas, y no su decisión de engañarme. Incluso la acompañé a recoger su vestido. Un impresionante vestido rojo que probablemente costaba más que mi cuota mensual del coche y que la hacía parecer recién salida de la portada de una revista. ¿Qué te parece?, preguntó dando una vueltecita frente al espejo de la boutique. La dependienta hacía esos ruidos alentadores por los que les pagan a los empleados, pero Clara me miraba, queriendo de verdad mi opinión. Estás increíble, le dije, y lo decía en serio. Estaba increíble. Esa era la parte realmente jodida de todo esto. Clara seguía siendo objetivamente hermosa. Seguía siendo la mujer de la que me había enamorado años atrás. El exterior no había cambiado, todo lo que había dentro había desaparecido. El malvado Jared va. Me di cuenta de mi error, giré con fluidez. Todos van a quedar impresionados. Ella me sonrió radiante, sin darse cuenta de mi casi metedura de pata. ¿De verdad lo crees? Quería algo que se viera bien en las fotos. Las noticias locales lo están cubriendo y van a traer fotógrafos. Fotógrafos perfectos que harían que lo que estaba planeando fuera aún mejor. Porque aquí está la cosa, Clara no sabía que mientras ella estaba ocupada planeando su gran gala benéfica, yo estaba planeando algo. Podría llamarlo la gala del juicio final, la noche en que todo se va al infierno, como quieras, pero estaba a punto de convertir el momento estelar de Clara en la peor noche de su vida. Y lo iba a hacer, lo haría con una sonrisa en la cara y una copa de ese Pinot Noir en la mano. Ya me había coordinado con Diana Chow, a quien finalmente contraté porque a veces necesitas a alguien con carácter de tu lado, y ella me aseguró que lo que planeaba era perfectamente legal, aunque algo dramático. Hará que el proceso de divorcio sea más interesante, dijo con lo que podría haber sido diversión. Pero si estás decidido a seguir adelante, lo tendré todo preparado. Mason Grant, a quien consulté para una segunda opinión porque, al parecer, ahora era el tipo de persona que buscaba múltiples opiniones sobre estrategias. De humillación pública, se rió literalmente cuando le conté mi plan. Tienes agallas, Derek, dijo. Más agallas que la mayoría de los tipos que pasan por aquí. Solo asegúrate de estar preparado para las consecuencias. Estaba preparado. Llevaba 2 semanas preparándome. Interpretando al marido comprensivo mientras coordinaba en secreto con abogados, fotógrafos e incluso algunos amigos cuidadosamente seleccionados que merecían saber la verdad antes de que el mundo de Clara se derrumbara. Había convertido la mentira en un arte, lo cual era irónico considerando que lo hacía para exponer las mentiras de otra persona. La noche antes de la gala, Clara era un manojo de nervios, repasando su discurso por 10ª vez para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina, con el portátil abierto, fingiendo responder correos del trabajo mientras revisaba el cronograma final para la noche siguiente con Diana. Ven a la cama pronto, vale, me llamó Clara desde arriba. Necesito mi amuleto de la suerte. Descansa bien para mañana. Subo en unos minutos, le respondí, y luego murmuré a la pantalla del portátil. Tu suerte está a punto de acabarse, cariño. Cerré el portátil y me quedé sentado en la tranquilidad de la cocina, mirando a mi alrededor la vida que habíamos construido juntos, la nevera cubierta de imanes de nuestros viajes, el botellero que instalé el verano pasado, la planta que Clara nunca conseguía mantener viva y que yo había estado regando en secreto durante meses. En menos de 24 horas, todo sería diferente, no habría vuelta atrás. Me levanté, apagué la luz de la cocina y subí. Clara ya estaba en la cama, mirando su móvil por última vez antes de dormir. ¿Lista para mañana?, le pregunté, metiéndome en la cama a su lado. Dejó el móvil y se giró hacia mí con una sonrisa. Más lista que nunca. Gracias por apoyarme tanto en todo esto, Derek. Sé que he estado distraída últimamente, pero significa muchísimo que siempre estés a mi lado.
Le di un beso en la frente, un gesto que se sintió como una despedida, aunque ella aún no lo supiera. Siempre, le dije, y técnicamente no mentía. Siempre estaría ahí, solo que no de la forma que ella esperaba. Llegó la noche de la gala con toda la pompa del juicio final, solo que en lugar de ángeles y trompetas, yo tenía un smoking alquilado que olía ligeramente a naftalina y un corazón lleno de pensamientos muy poco cristianos sobre venganza. Me paré frente al espejo de nuestra habitación, ajustándome el maquillaje por 15ª vez. Con la pajarita puesta, observaba a Clara detrás de mí mientras se daba los últimos retoques al maquillaje. Parecía valer $1.000.000, lo cual era irónico considerando cuánto dinero mío se gastaría en el tipo que la estaría esperando abajo en el Gran Excelsior. Estás guapísimo, dijo Clara, apareciendo detrás de mí con ese vestido rojo que debería haber sido ilegal. Me rodeó la cintura con sus brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. En el reflejo, parecíamos la pareja perfecta, un matrimonio americano ideal, felices y enamorados, listos para asistir juntos a un evento benéfico. Si Norman Rockwell hubiera pintado la infidelidad, esto sería un cuadro. Estás impresionante, le dije, lavándole los ojos. Se iluminaron en el espejo. De verdad, Clara, estás de infarto, dijo, besándome la mejilla y dejando una marca de pintalabios que tendría que quitarme. Estaba tan nervioso. ¿Y si algo sale mal? Oh, definitivamente algo iba mal, pero no como ella pensaba. Todo va a ser perfecto, le aseguré, y el doble sentido me hizo sonreír de verdad por primera vez en semanas. Confía en mí, esta noche va a ser inolvidable. Fuimos al hotel en su coche porque el mío estaba aparcado. Otro ruido extraño, que era una señal de que no quería que llegara a su evento de lujo en su Honda de 10 años. El Gran Excelsior estaba iluminado como Navidad, con alfombra roja, fotógrafos profesionales con cámaras de verdad. Y una fila de coches de lujo dejando a gente que parecía salida de un catálogo de cosas que Derek no se puede permitir. El aparcacoches tomó las llaves de Clara y la ayudé a bajar del coche como un caballero. Porque eso es lo que se hace cuando estás a punto de arruinarle la vida a tu esposa delante de 200 de sus amigos y colegas más cercanos. El salón de baile era ridículo, como siempre lo son los eventos de gente rica. Candelabros de cristal del tamaño de coches compactos. Mesas con más tenedores de los que cualquier persona podría necesitar y esculturas que sin duda se derretirían antes del postre, pero que costaban el sueldo anual de alguien. Había pancartas por todas partes anunciando la fundación del hospital infantil, lo que me habría alegrado si no hubiera estado tan concentrado en el hecho de que mi esposa llevaba 6 meses planeando este evento con su amante, Derek. Clara, una mujer a la que reconocí vagamente como una compañera de trabajo, apareció. Entre la multitud, con una copa de champán en la mano y una sonrisa de oreja a oreja, Janet, Janice, algo con AJ, ¿qué monas estáis juntas? Clara, ese vestido es una pasada, gracias Han, dijo Clara, confirmando que, efectivamente, era de Han. Derek me ayudó a elegirlo. Sonreí con mi mejor sonrisa, de por dentro no me muero, y me excusé para ir a por unas copas mientras Clara se enfrascaba en una charla trivial sobre los artículos de la subasta y las pujas silenciosas. El bar estaba, como era de esperar, abarrotado de gente que quería beber lo suficiente antes de tener que escuchar discursos y fingir que les importaba la caridad. Pedí un whisky solo porque el vino me parecía demasiado refinado para lo que estaba a punto de. Y fue entonces cuando lo vi, Jared, de pie cerca de la entrada, con un smoking que probablemente costaba más que mi hipoteca. Parecía salido de una película de James Bond, si James Bond fuera un rompehogares. Su cabello estaba perfectamente peinado, su sonrisa era blanca como la nieve, y lo odié con un odio tan puro que casi me refrescaba en su simplicidad. Estaba hablando con una pareja que no reconocí, riéndose de algo con esa seguridad despreocupada de un hombre que cree haberse salido con la suya. Y tal vez lo había hecho por un tiempo, pero esta noche iba a ser diferente. Esta noche iba a asegurarme de que todos en esta sala supieran exactamente qué clase de hombre era Jared y en qué clase de mujer se había convertido mi esposa. Agarré mi whisky y comencé a abrirme paso entre la multitud, sin apartar la vista de mi objetivo. Clara seguía absorta en una conversación cerca de las mesas de la subasta silenciosa, así que no me vio acercarme a su amante con la determinación que normalmente se reserva para exigir un aumento al jefe o para pelearse con alguien en un estacionamiento. Jared,
Dije lo suficientemente alto como para que la gente a nuestro alrededor se girara a mirar. Extendí la mano. Con una sonrisa que solo mostraba dientes y carecía de calidez, Jared de Titanium Solutions dijo: «He oído hablar mucho de ti». Se giró y vi cómo el reconocimiento iluminaba su rostro, seguido inmediatamente por algo que se parecía mucho al pánico. «Oh, Derek, sí, hola. Clara también me ha hablado mucho de ti». Me estrechó la mano y la apreté un poco más fuerte de lo necesario. Una mezquindad, pero una satisfacción, pensé. Apuesto a que sí, dije aún sonriendo. Mencionó que has sido de gran ayuda con los patrocinios corporativos, que te has superado con creces. Enfaticé superado con creces lo suficiente para que sonara extraño, y vi cómo su sonrisa flaqueaba. Solo hago mi parte por una buena causa, dijo, intentando soltar su mano. La sostuve un segundo más y luego lo solté. Bueno, quería agradecerte personalmente. Has estado pasando mucho tiempo con mi esposa últimamente, de verdad, muchísimo tiempo, noches largas, reuniones de fin de semana, salas de conferencias de hoteles. Hice una pausa, observando cómo se le iba el color del rostro. Es increíble lo dedicado que eres. Ha sido un esfuerzo de equipo, tartamudeó Jared, y pude ver cómo el sudor comenzaba a formarse en su frente, que parecía muy cara. Estoy segura de que... dije, dando un sorbo a mi whisky. Oye, deberíamos cenar algún día para que los tres nos conozcamos mejor. ¿Qué te parece? Quizás en Marcelos. He oído que los raviolis son increíbles. Clara no para de hablar de que quiere ir. Lo vi procesar el nombre del restaurante donde había cargado la tarjeta de crédito con mi esposa, y el pánico en sus ojos se intensificó antes de que pudiera responder. Clara apareció a mi lado como un misil que buscaba mi culpa. Derek, ahí estás. Veo que ya conociste a Jared, sonreía, pero sus ojos gritaban, ¿qué demonios haces aquí? Solo nos estamos conociendo, dije alegremente. Le estaba diciendo a Jared que deberíamos. Queden todos a cenar algún día para fortalecer esta hermosa relación que han desarrollado. La sonrisa de Clara era tan dulce, cariño, que parecía que iba a cortar vidrio. Pero Jared está increíblemente ocupado, ¿verdad, Jared? Estoy hasta arriba de trabajo, asintió Jared rápidamente. Completamente desbordado de trabajo, dije. Y entonces vi a quien buscaba al otro lado de la sala, Marcus Chun, el fotógrafo que Clara había contratado para documentar el evento, que también era un amigo mío de la universidad al que le había contado todo hacía 2 días. Ahí está Marcus, Clara. Deberíamos hacernos unas fotos juntos, ya sabes, para el recuerdo, dije, guiando a Clara hacia Marcus antes de que pudiera protestar, dejando a Jared allí plantado, con cara de haber sido atropellado por un camión. Marcus nos vio venir y levantó la cámara con una sonrisa cómplice. La hermosa pareja, anunció Marcus. Vamos a hacernos unas fotos de la organizadora y su marido, que la apoya muchísimo. Posamos, Clara con el brazo alrededor de mi cintura, mi mano en su hombro, los dos sonriendo como si no viviéramos en realidades completamente distintas. Marcus empezó a disparar fotos y yo me aseguré de colocarnos de forma que Jared saliera en la foto. Visible al fondo de varias tomas, nos observaba con una expresión como si se hubiera tragado un limón entero. Vamos a tomarnos una con Jared, sugerí en voz alta, haciéndole señas para que se acercara. Vamos, Jared, eres una parte fundamental del éxito de este evento. Vi cómo el rostro de Clara pasaba por unas 17 emociones diferentes en 3 segundos, pánico, ira, confusión y resignación, todas luchando por imponerse. Jared se acercó como un hombre camino a su propia ejecución y Marcus nos colocó en triángulo, Clara en el medio, yo a un lado, Jared al otro. Perfecto, dijo Marcus, tomando fotos rápidamente. Esto es genial, todo el equipo junto. El flash era cegador y supe que estas fotos serían legendarias en el juzgado de divorcios. Clara estaba de pie entre su marido y su amante. Los tres sonreíamos a la cámara como si estuviéramos al tanto de la misma broma, excepto que solo yo conocía el remate. Derek, siseó Clara entre dientes, sin que su sonrisa flaqueara. ¿Podemos hablar un segundo? Por supuesto, cariño, dije dulcemente, pero primero una más solo contigo y Jared. Ya sabes, para los patrocinadores corporativos,
Titanium Solutions necesita algunas fotos de relaciones públicas, ¿verdad? Me hice a un lado y Clara no tuvo más remedio que ponerse al lado de Jared. Mientras Marcus les sacaba foto tras foto juntos, su incomodidad era palpable para cualquiera que prestara atención, y yo la prestaba. Memorizaba cada mirada nerviosa, cada sonrisa forzada, cada instante de aquel desastre que habían creado. Cuando Marcus por fin bajó la cámara, lo aparté. Asegúrate de enviarme todas las fotos, sobre todo las de cuando se ven juntos. Ya están listas, amigo, susurró Marcus. Las tendrás en tu bandeja de entrada antes de medianoche, junto con algunas fotos extra que les he estado sacando toda la noche cuando creían que nadie los veía. Casi lo beso. ¿Eres un santo, Marcus? No, dijo con una sonrisa, realmente odio a los infieles. El resto de la noche fue oro puro cinematográfico. Cada vez que Clara intentaba escabullirse para hablar a solas con Jared, yo aparecía como un fantasma bien vestido, siempre con otra razón para estar juntos, fotos con donantes, conversaciones con miembros de la junta, un brindis por la fundación. Me convertí en su sombra increíblemente inconveniente y cada vez más sospechosa. Para cuando sirvieron el postre, Clara parecía haber envejecido 5 años y Jared había desaparecido por completo, probablemente para esconderse en el baño o fingir una enfermedad repentina. Me senté junto a mi esposa, comiendo mousse de chocolate que sabía a victoria, y le susurré al oído. Ha sido una noche maravillosa, ¿verdad? Realmente memorable. Me apretó la mano tan fuerte que pensé que me rompería los huesos. Lo mejor, dijo entre dientes. Levanté mi copa de champán por los nuevos comienzos. Brindé y vi cómo palidecía mientras repetía el mismo pie de foto que había usado en sus fotos con Jared. Sí, esta noche iba a ser inolvidable. De acuerdo, 19 de diciembre. Había elegido la fecha con la misma meticulosidad con la que la gente suele planificar una boda, lo cual me pareció apropiado, ya que básicamente estaba planeando el funeral de mi matrimonio. No era nuestro aniversario, eso habría sido demasiado obvio, tampoco era su cumpleaños. Soy rencorosa, no sádica. No, el 19 de diciembre fue especial porque fueron exactamente 3 semanas después de la gala. El tiempo justo para que Clara pensara que se había salido con la suya. El tiempo justo para que volviera a su doble vida como si nada hubiera pasado. Además, era viernes, y hay algo poético en arruinarle el fin de semana a alguien junto con su matrimonio. Pasé esas 3 semanas siendo el marido más atento desde que se inventó el matrimonio, desayuno en la cama, masajes de pies, flores compradas al azar en el supermercado. Todo el rollo de claro que no sé qué me estás engañando. Clara se lo tragó todo, como si le estuviera sirviendo la aprobación en bandeja de plata. Incluso le dijo a su hermana por teléfono una noche, lo suficientemente alto para que la oyera desde la habitación contigua, que yo había cambiado las cosas y que se sentía más unida a mí que nunca. La ironía podría haber alimentado a una pequeña nación. Esa mañana me desperté con una extraña calma, como la que describe la gente antes de tirarse en paracaídas o cometer un delito grave. Clara ya estaba despierta. Tarareando en el baño mientras se preparaba para ir a trabajar, completamente ajena al hecho de que su viernes estaba a punto de torcerse de forma espectacular, preparé café, revolví unos huevos y le envié un mensaje de texto a Diana Shaw con un solo emoji, la marca de verificación. Ella respondió de inmediato, el notificador judicial llegará a las 6 de la tarde, ¡qué bien! Buena suerte. Dijo Clara, entrando con paso ligero en la cocina con su ropa de trabajo, como si hubiera salido de un catálogo de ropa informal de negocios, preparando el desayuno. ¿Quién eres y qué hiciste con mi marido? Solo me apetecía estar en casa, dije, deslizándole un plato de huevos. Pensé que podríamos cenar bien esta noche, solo nosotros dos. Yo cocino, pareció sorprendida, pero contenta, probablemente porque no había cocinado nada más complicado que palomitas de microondas en unos 6 meses. Suena maravilloso, me vendría bien una noche tranquila. El trabajo ha sido una locura. Sí, ahí es donde había estado pasando todo el tiempo, y no en habitaciones de hotel con un tipo cuyo nombre sonaba a cadena de farmacias. Perfecto, dije. Estoy pensando en pasta, vino, quizá encendemos unas velas, que sea romántico. Clara me besó en la mejilla, cogió su termo de café y se dirigió a la puerta. Últimamente estás muy dulce, Derek.
Me encanta. Nos vemos esta noche. La puerta se cerró tras ella y me quedé en la cocina, con los huevos enfriándose en mi plato, pensando en cómo es fácil mentirle a alguien cuando crees que es demasiado tonto para pillarte. Ella llevaba meses haciéndolo y se le daba bien, eso sí. Pero yo llevaba 3 semanas, y por lo visto, era mejor. Llamé para decir que estaba enferma, lo cual no era del todo mentira, porque sentía náuseas de verdad por lo que se avecinaba. No me sentía culpable, ojo, solo esa anticipación enfermiza que te da antes de que pase algo grande e irreversible, como justo antes de que te caigas de la montaña rusa o antes de enviar un mensaje que luego no puedes borrar. Pasé el día limpiando la casa como una loca, porque, por lo visto, mi respuesta al trauma emocional era convertirme en Martha Stewart. Aspiré, quité el polvo, incluso limpié el cajón de los trastos, que llevaba acumulando menús de comida para llevar y pilas gastadas desde que nos mudamos. Si iba a tirar mi matrimonio por la borda, al menos los suelos estarían impecables. Sobre las 3 fui al supermercado y compré todo para cenar: pasta fresca, salsa marinara, una ensalada preparada, porque no hago milagros, y una botella de vino que costaba más de $12, porque me parecía una ocasión especial. La cajera charló un rato sobre mi cena tan elegante. Planes, sonreí y dije algo sobre mantener viva la llama del amor. Ella no tenía ni idea de que me estaba ayudando a preparar la última cena tras la pérdida de mi matrimonio. Llegué a casa y empecé a cocinar, lo que consistió principalmente en hervir agua y calentar salsa, pero lo hice lucir impresionante poniendo todo en platos bonitos. Incluso encontré los manteles individuales elegantes que nos habían regalado en la boda y que nunca habíamos usado. La mesa parecía sacada de una revista de decoración: velas, servilletas de tela, las copas de vino buenas que solemos reservar para invitados. Era perfecto, hermoso, completamente devastador una vez que se conocía el contexto. A las 5:30 me cambié a ropa decente, la ropa, unos vaqueros bonitos y la camisa de botones. Clara siempre decía que me hacía ver guapo. Si iba a entregarle los papeles del divorcio a mi esposa, tenía que verme bien al hacerlo. Revisaba mi teléfono obsesivamente, viendo cómo transcurrían los minutos. Diana había confirmado que el notificador estaba a tiempo. Marcus me había enviado la galería final de fotos de la gala, incluyendo varias instantáneas que harían llorar de alegría a cualquier abogado de divorcios. Todo estaba listo. Yo estaba listo, excepto que no lo estaba del todo. No realmente, porque ¿cómo te preparas para el momento en que oficialmente terminas una década de tu vida? ¿Cómo te preparas para la expresión en el rostro de alguien cuando se da cuenta de que lo han descubierto? Me quedé parado en nuestro comedor, mirando la mesa perfectamente puesta, y sentí una oleada de algo que podría haber sido tristeza si no estuviera enterrada bajo 17 capas de ira y traición. Clara llegó a casa a las 5:45, que por una vez fue puntual, probablemente porque pensó que íbamos a tener una velada romántica y no una emboscada legal. Entró, vio la mesa y su rostro se iluminó de esa manera que solía acelerar mi corazón y ahora solo me revolvía el estómago. Derek, esto es. Hermosa, hiciste todo esto. Dejó su bolso y se acercó a inspeccionar la mesa como si fuera una pieza de museo. Y cocinaste comida de verdad, solo lo mejor para mi esposa, dije, y la palabra, esposa, me sonó extraña en la boca, como un trozo de comida a punto de escupir. Me besó y la dejé, porque en unos 15 minutos nada de esto importaría. De todos modos, nos sentamos, serví el vino y empezamos a cenar como una pareja normal, en una cena normal de viernes por la noche. Clara habló de su día, algo sobre un cliente difícil y dramas de oficina que no me interesaban. Asentí e hice los sonidos apropiados mientras, mentalmente, veía cómo el reloj de la pared marcaba las 6. 5:58. Clara estaba hablando de una tal Bethany, de contabilidad, cuando dejé de escucharla por completo, concentrándome solo en el latido de mi corazón y el segundero del reloj. 5:59. Notó que me había quedado callada. ¿Estás bien, cariño? Estás pálida. A las 6 sonó el timbre. Clara levantó la vista, confundida. ¿Esperamos a alguien? No, dije, levantándome lentamente, pero creo que es para ti. Caminé hacia la puerta como un hombre que va a su propia ejecución. Yo era el verdugo, y de alguna manera, eso se sentía peor.
Abrí el sobre y encontré a una mujer de unos 40 y tantos años sosteniendo un sobre de Manila con la expresión de alguien que lo había hecho 1000 veces y sabía exactamente lo mal que iba a salir. «Clara Lawson», preguntó, mirando más allá de mí hacia la casa. «¿Quién es, Derek?», gritó Clara desde el comedor. «Es para ti», dije, haciéndome a un lado. Clara apareció en el pasillo, todavía con su copa de vino en la mano, todavía sonriendo porque aún no lo entendía. Miró a la mujer del sobre y yo le lavé el cerebro. «Intenta procesar lo que estaba sucediendo, señora Clara Lawson, la notificadora», repitió, «sí». La voz de Clara sonaba insegura, la sonrisa se desvanecía. «Ha sido notificada», dijo la mujer, entregando el sobre con la eficiencia de quien quiere irse antes de que empiecen los gritos. Clara lo tomó automáticamente, mirándolo fijamente como si fuera a explotar. «¿Notificada qué?», pregunté, apoyándome en el marco de la puerta, observando su rostro, y dije en voz baja, «¿Justicia?». La notificadora se marchó rápidamente, con el trabajo hecho, probablemente de camino a casa a su vida normal, mientras la mía implosionaba a cámara lenta. Clara se quedó en el pasillo, con los papeles del divorcio en una mano y una copa de vino en la otra, mirando alternativamente el sobre y a mí, como si su cerebro estuviera en reposo. «Derek, ¿qué es esto?». «Es una broma», preguntó. «Ábrelo», le dije. «Léelo, tómate tu tiempo». Dejó la copa de vino en la mesa del recibidor con manos temblorosas y abrió el sobre de un tirón. Observé cómo sus ojos recorrían la primera página, la petición de disolución del matrimonio, y vi el momento exacto en que la realidad la golpeó con fuerza. Su rostro palideció, luego se puso rojo y luego volvió a palidecer. «Derek, no entiendo. Esto no tiene sentido». «¿Por qué harías eso?». Me miró y la vi probando diferentes expresiones, buscando la que funcionara: confusión, dolor, inocencia. «¿Qué está pasando?». «¿En serio?». Dije mientras volvía al comedor. «Vas a seguir con lo que está pasando. Ese es tu primer movimiento». Me siguió aferrada a los papeles. «Derek, en serio, no entiendo por qué». 3 de diciembre, la interrumpí sirviéndome más vino porque sin duda lo iba a necesitar. Aeropuerto Gran Excelsior, puerta 7, alrededor de las 2 de la tarde. ¿Te suena de algo?». Vi cómo el color se le iba del rostro otra vez, más rápido esta vez. «La tengo. Puedo explicarlo». «Ah, sí». Saqué mi teléfono, abrí la foto que había tomado ese día y la levanté. «Más te vale que sea buena». «Clara, por favor, explícame cómo pensabas explicar que te lanzaras a los brazos de otro hombre en el aeropuerto». Miró fijamente la foto, abriendo y cerrando la boca como un pez ahogándose. «Estabas allí». «Sorpresa», dije secamente. «Llegué temprano a casa, traje flores, todo el rollo del gesto romántico. En vez de eso, tuve un asiento en primera fila para la infidelidad de mi esposa». Se le llenaron los ojos de lágrimas y una parte de mí, una pequeña parte moribunda, se sintió mal. Pero entonces recordé los recibos del hotel, el cargo de Tiffany's, los meses de mentiras. Y esa parte se marchitó y murió por completo. «Derek, por favor, no es. Lo que parece no es lo que parece». De hecho, me reí. «Clara, literalmente saltaste a sus brazos. Llevabas flores más grandes que las que te traje». «¿Qué es exactamente?». «¿No parece?». Estaba llorando, con el rímel corrido por las mejillas. La imagen perfecta de la esposa infiel pillada con las manos en la masa. Simplemente pasó. No era mi intención. Para evitarlo, la interrumpí. «Lo sé todo, cada cena en casa de Marcello, cada habitación de hotel, cada mensaje de texto, cada selfie con tu persona». «Sí, vi esos 2 pies de foto tan bonitos. Por cierto, muy poéticos para alguien que comete adulterio». Clara se dejó caer en una silla del comedor sosteniendo los papeles del divorcio. Mirando nuestra cena romántica convertida en una ejecución judicial, pregunté, «¿Cuánto tiempo lo sabes?». «¿El suficiente para documentarlo todo?». «¿El suficiente para contratar a un excelente abogado?». «¿El suficiente para verte mentirme a la cara cada día mientras te hacías la esposa amorosa?». «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho, Derek. Fue un error. Te amo,
Podemos superarlo. Enarqué una ceja. ¿Superar esto? ¿En serio? Eso es lo que vas a decir. Porque parecía gimnasia en la puerta 7. Clara, gimnasia de nivel olímpico. Eso no es un error, es una elección de vida. El silencio que siguió podría haber curado el tinnitus. Clara se sentó allí llorando, con los papeles en su regazo, mientras yo bebía vino y no sentía absolutamente nada, excepto quizás una extraña sensación de alivio. Se había acabado. No más fingimientos. No más mentiras. Solo la verdad, fea, definitiva, y de alguna manera, liberadora. Te amé, dije en voz baja. Durante 10 años te amé y lo tiraste todo por la borda por un tal Jared. Jared, Clara, ni siquiera es un nombre real. No respondió, simplemente se quedó allí sentada, entre los escombros de nuestro matrimonio. Y yo. Me fui dejándola en la mesa donde nunca volveríamos a comer juntos. Lo que nadie te cuenta del divorcio es lo increíblemente aburrido que es. Entre los momentos dramáticos después de entregarle los papeles y ver cómo el mundo de tu cónyuge se desmorona, como un castillo de arena en un tsunami, hay un extraño periodo de limbo donde los abogados se envían cartas con tono amenazante y te quedas pensando si deberías quedarte con los cojines o dejárselos por despecho. Alerta de spoiler, me quedé con los cojines. Clara siempre los odió, decía que eran demasiado masculinos para la sala, lo que aparentemente era una forma de decir: quiero redecorar este lugar para mi novio una vez que descubra cómo dejarte. Clara se mudó 3 días después de que le entregara los papeles. No se fue muy lejos, solo al apartamento de Jared al otro lado de la ciudad, lo cual supe porque todavía tenía acceso a buscar mi iPhone y ella aparentemente había olvidado que lo habíamos configurado años atrás durante unas vacaciones cuando se perdía constantemente. La ironía de rastrear a mi esposa infiel hasta el apartamento de su amante usando tecnología diseñada para protegerla no me pasó desapercibida. La tecnología une familias y las separa desde el iPhone 4. Intentó llamarme unas 400 veces esa primera semana. Solo contesté una vez, al 5.º día, principalmente porque sus mensajes de voz eran cada vez más desquiciados y me preocupaba que apareciera en mi oficina con una disculpa o un bate de béisbol. Nunca se sabe con las parejas engañadas, incluso cuando eres tú quien engaña al traidor. Es confuso. Lo sé, Derek, por favor, tenemos que hablar de esto como adultos, dijo cuando por fin contesté. Intentaba sonar razonable, aunque estaba claramente al borde del colapso. Estamos hablando de esto como adultos, respondí, sentado en mi oficina con los pies sobre el escritorio. Como si fuera una especie de jefa de divorcios a través de abogados. Esa es literalmente la forma adulta de manejar esto, Clara. ¿Qué querías? ¿Una sesión de terapia de pareja donde hablemos de tus sentimientos por Jared? Ni hablar. Cometí un error. Cometiste aproximadamente 63 errores, la interrumpí sacando mi hoja de cálculo porque sí, de hecho los contaría. Esa es la cantidad de veces que usaste nuestra tarjeta de crédito conjunta para tu aventura. 63 transacciones separadas. Eso no es un error, es un pasatiempo. Se quedó callada por un segundo y pude oír su respiración al otro lado de la línea, probablemente tratando de averiguar si llorar funcionaría por teléfono. No funcionaría. Me había vuelto inmune a sus lágrimas por ahí de la transacción número 47, que fue un cargo de $200 en algún spa donde aparentemente se había hecho un masaje en pareja con alguien que no era su esposo. Quiero luchar por nosotros, dijo finalmente, y tuve que admirar la dedicación a un barco que se hunde. Ya no hay un nosotros, Clara. Estás tú, estoy yo, y hay un documento legal que se asegurará de que nunca más tengamos que vernos, excepto tal vez en casa de amigos en común. Bodas donde ambos fingiremos que el otro no existe. La verdad es que lo espero con ansias. Esa fue la última vez que hablamos directamente, todo lo demás pasó por Diana Sa, quien manejó los intentos de negociación de Clara con una eficiencia tan fría que me hizo entender por qué le pagaba $450 la hora, dinero bien invertido. Resulta que el abogado de Clara era un tal Richard Pemberton, que se veía exactamente como uno se imagina a un abogado llamado Richard Pemberton, cincuentón, entradas pronunciadas, trajes que costaban más que mi coche y la personalidad de una multa de estacionamiento particularmente agresiva.
Intentó impugnar el acuerdo de divorcio como si estuviera defendiendo a alguien en un juicio por asesinato, en lugar de a una mujer a la que habían pillado engañando con pruebas fotográficas. Las afirmaciones del señor Lawson son exageradas, argumentó Pemberton durante nuestra primera sesión de mediación, que se celebró en una sala de conferencias tan agresivamente neutral que hacía que Suiza pareciera dogmática. Mi cliente admite que hubo una indiscreción, pero la evidencia de irregularidades financieras es, en el mejor de los casos, circunstancial. Diana ni siquiera levantó la vista de sus notas. Tenemos extractos de tarjetas de crédito que muestran 63 transacciones relacionadas con. El asunto incluye estancias en hoteles, compras de joyas y facturas de restaurantes, tenemos fotografías, tenemos mensajes de texto. Lo único circunstancial aquí es el SR. La interpretación que Pemberton hacía de la palabra circunstancial me hizo morderme el labio para no reír. Clara, sentada frente a mí, con cara de no haber dormido en una semana, me lanzó una mirada fulminante. Jared, notablemente, no estaba presente. Probablemente porque llevar al amante de tu amante a una mediación de divorcio está mal visto en la sociedad educada y, además, me habría llevado a lanzar una silla. La mediación transcurrió tal y como cabría esperar, es decir, fue un desastre que, de alguna manera, sirvió para avanzar. Pemberton argumentó que Clara merecía el 50% de todo porque así funcionan los bienes gananciales, ignorando convenientemente que su clienta había estado usando dichos bienes para financiar su relación extramarital. Diana replicó con las pruebas de la infidelidad, los registros financieros y algo llamado dilapidación de bienes gananciales, que en jerga legal significa que su clienta gastó dinero común en su novio, lo cual es totalmente ilegal. Estamos preparados para ir a juicio, amenazó Pemberton en un momento dado, hinchándose como un pájaro, intentando parecer más importante de lo que era. Diana sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Por favor, háganlo, yo. Me encantaría presentar esta evidencia en un juicio público. Estoy seguro de que las noticias locales estarían muy interesadas en cubrirlo, especialmente dada la situación de la SRA, el prominente papel de Lawson en la comunidad benéfica. Nada define mejor a un pilar de la sociedad que cometer adulterio y usar fondos maritales para ello. Vi a Clara palidecer. La gala había tenido una buena cobertura mediática y lo último que quería era ser conocida como la organizadora benéfica que se acostaba con su patrocinador corporativo. Pemberton también debió de darse cuenta, porque inmediatamente empezó a retractarse como un ciclista cuesta abajo sin frenos. Quizás podamos hablar de un acuerdo, dijo, lo que en lenguaje legal significa, por favor, no destruya a mi cliente públicamente. Llegamos a un acuerdo 3 semanas después, y fue mejor de lo que esperaba, 60-40 a mi favor, por lo que Diana luchó como una gladiadora, armada con pruebas y convicción. Me quedé con la casa entera, incluyendo los cojines, además de mis cuentas de jubilación, mis ahorros y una división de bienes que me dejó en una sólida situación financiera. Clara se quedó con su coche, sus pertenencias personales y el dinero que había logrado ahorrar en sus propias cuentas. También se quedó con Jared, lo que, sinceramente, me pareció un castigo suficiente. Podrías haber exigido más, me dijo Diana después de firmar los papeles, sentada a mi lado. En su oficina, que aún me intimidaba incluso después de meses de reuniones, la evidencia era lo suficientemente sólida como para pedir un 70, un 30, tal vez incluso más. No quería más, dije, y lo decía en serio. Quería justicia y quería salir de allí. Misión cumplida. Ella asintió, y juraría que vi algo parecido al respeto en su expresión. Lo manejaste mejor que la mayoría de mis clientes, normalmente hay más gritos, a veces incluso se tiran cosas. Oh, sí que quería tirar cosas, le aseguré. Solo lo hice en privado, en mi casa, contra objetos inanimados que no podían presentar cargos. La sentencia de divorcio llegó un martes de febrero, a mi buzón, entre un cupón de pizza y la factura de la luz. 10 años de matrimonio reducidos a un documento legal que pesaba menos que una revista. Me senté en mi coche, en la entrada de casa, en mi vida, y lo leí una vez más. Disolución del matrimonio concedida, bienes divididos. Clara Marie Lawson y Derek James Lawson eran ahora oficialmente solo 2 personas que se conocían. Entré, saqué la botella de whisky barato que había estado guardando para este momento y me serví un vaso generoso. Luego me serví otro, porque el primero. Una se fue más rápido de lo que duró mi matrimonio.
Me senté en mi sofá ahora, no nuestro sofá, y miré a mi alrededor la casa que por fin era completamente mía legalmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diana: felicidades por tu libertad. Esto llegó a mi oficina para ti. Adjuntó una foto de una taza de café que decía: no confíes en nadie que compre flores en el aeropuerto. Me reí tanto que casi derramo mi whisky, lo cual habría sido una tragedia dado lo bien que me estaba entrando. Le respondí: eres mi persona favorita ahora mismo. Lo sé, contestó. Serán $200 por la consulta de mensajes de texto. Probablemente bromeaba. Esa noche pedí comida china a domicilio, el lugar que Clara siempre decía que era demasiado grasiento. Lo comía directamente de los envases porque no había nadie que me juzgara y veía lo que quería en la tele sin tener que negociar. Me quedé dormida en el sofá a las 9:30 porque estaba agotada después de meses de estrés y quizá también por el whisky, y dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas. No tenía que compartir una casa, no tenía que pelear por nada, vivía una vida que era completamente mía. ¿Estaba amargada? Quizá un poco. ¿Estaba enfadada a veces cuando pensaba demasiado en ello? Pero sobre todo, era libre, y resulta que la libertad sabe mucho mejor que cualquier cosa que sirvan en Marcellos. Para la primavera, me había convertido en una de esas personas pesadas que hablan de su viaje y su crecimiento como si hubieran coronado el Everest en lugar de simplemente sobrevivir a un divorcio, pero, sinceramente, me había ganado el derecho a ser un poco insoportable con mi regreso. Mientras Clara estaba ocupada publicando citas inspiradoras en Instagram sobre resurgir de las cenizas, yo estaba trabajando de verdad en reconstruir mi vida desde cero. Una pequeña victoria a la vez. Lo primero en mi lista era mi coche, que había descuidado durante tanto tiempo que se había convertido prácticamente en un grito de auxilio sobre ruedas. Aquel ruido extraño del que le hablé resultó ser la transmisión, que suplicaba clemencia, junto con otros problemas mecánicos que mi mecánico enumeró como si leyera un recibo de farmacia. Podría haberlo cambiado y empezar de cero con algo nuevo, pero arreglar lo que estaba roto tenía algo terapéutico en lugar de abandonarlo. A diferencia de algunas personas que conozco, pasé 2 sábados con los codos hasta los codos en grasa de motor, viendo tutoriales de YouTube en el móvil y reaprendiendo a cuidar algo que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Cuando por fin el motor arrancó sin sonar como una morsa agonizante, me sentí más realizado que en años. Después, el gimnasio, porque al parecer los hombres divorciados están obligados por ley a apuntarse a un gimnasio y empezar a publicar selfies sin camiseta frente al espejo. Me salté las selfies, aún me queda algo de dignidad, pero sí me apunté al gimnasio 24 horas de la esquina que olía a goma espuma y a propósitos de año nuevo rotos. Resulta que levantar cosas pesadas y volver a bajarlas es una terapia sorprendentemente eficaz. Más barato que la terapia real, además, consigues bíceps de regalo. No estaba intentando convertirme en el SR el universo o lo que fuera, solo quería volver a sentir que habitaba mi cuerpo en lugar de ser un fantasma que rondaba mi propia vida. Además, el rencor es un excelente motivador. Cada vez que quería rendirme, imaginaba el estúpido pelo perfecto de Jarell, de repente, podía hacer 5 repeticiones más. La verdadera sorpresa llegó de la mano de Lydia Chun, una veterinaria que conocí en una cafetería cuando, por error, agarré su café con leche en vez del mío. Llevaba una bata quirúrgica cubierta de lo que esperaba que fuera pelo de perro, gafas que se le resbalaban constantemente y se rió de mi pésima disculpa. Bromeé sobre que esta era la mayor emoción que había tenido desde mi divorcio. La mayoría de las mujeres habrían agarrado su café correcto y se habrían marchado. Lydia me pidió que me sentara y le contara la historia. Hablamos durante 2 horas de todo y de nada, su trabajo lidiando con dueños de mascotas neuróticos, mi trabajo lidiando con clientes neuróticos, la extraña coincidencia entre ambos. Me contó sobre el gran danés que se había comido los huesos de un pavo entero de Acción de Gracias y todo. Yo le conté sobre haber atrapado a mi esposa en el aeropuerto. No hizo lo que la gente suele hacer, que se siente incómoda y cambia de tema. En cambio, dijo: bueno, al menos no desperdiciaste otros 10 años descubriendo que es un desastre, que era justo lo que necesitaba oír. Llevamos saliendo 2 meses, tomándonoslo con calma porque al parecer yo estaba traumatizado y ella tuvo la paciencia suficiente para lidiar con mis problemas. Lydia se reía de mis chistes malos, me enviaba fotos de cachorros durante su jornada laboral,
Aquí viene lo revolucionario, nunca escondía su teléfono. Lo dejaba boca arriba sobre la mesa durante la cena. Contestaba mensajes delante de mí e incluso una vez me lo dio para enseñarme un vídeo gracioso. La confianza era casi incómoda al principio, como si hubiera olvidado lo que era la normalidad. Mientras tanto, Clara estaba por todas partes en las redes sociales con su arco de redención, trabajando en mí. Leí en el pie de foto de una imagen suya haciendo yoga al atardecer. Nuevo capítulo, nueva energía, decía otra foto suya sosteniendo un batido verde como si fuera la cura para el adulterio. El crecimiento no es lineal, publicó la semana pasada, lo que estoy bastante seguro de que era una forma en clave de decir, Jared y yo estamos peleando, pero lo estoy haciendo parecer espiritual. La bloqueé después de que el divorcio fuera definitivo, pero amigos en común seguían enviándome capturas de pantalla porque, al parecer, el sufrimiento era entretenimiento. Claro, Clara, trabaja en ti misma. Quizás tú y tu próxima víctima puedan tomar una clase de cerámica juntas. La gente del trabajo había empezado a hacer las preguntas inevitables. ¿Estás bien? Pareces diferente, dijo Tom, de ventas, que se había divorciado 2 veces y al parecer reconoció mi mirada. ¿No estás resentida por todo esto? Lo pensé detenidamente. Examiné mis sentimientos como si estuviera en una especie de experimento de ciencias emocionales. ¿Estaba resentida? Quizás un poco, como el café que se pone amargo si lo dejas mucho tiempo, pero sobre todo, me sentí aliviada. No, le dije a Tom, reclinándome en mi silla con los pies en alto porque estaba teniendo un buen día y me apetecía estar bien. Me resultaba insoportable. No estaba resentida, estaba impregnada de sarcasmo. Había una diferencia, y sí la había. El resentimiento significaba que seguía estancada, enfadada, dejando que Clara y Jared vivieran gratis en mi cabeza. ¿Qué sarcasmo? Había pasado página, pero conservaba el sentido del humor ante toda aquella ridícula situación. Ahora podía reírme, las flores del aeropuerto, la elaborada investigación, entregar los papeles del divorcio con una cena romántica de pasta. Era absurdo. Todo mi matrimonio había sido absurdo hacia el final. Una mala comedia que duró demasiadas temporadas. Eso es bastante sano, dijo Tom, impresionado. Mi segunda exmujer todavía me dan ganas de tirar cosas. Dale tiempo, le aconsejé sabiamente, como si fuera una especie de gurú del divorcio. Y quizá prueba el gimnasio, tirar pesas es más socialmente aceptable. Esa noche, Lidia vino con comida tailandesa y un cachorro en acogida. Estaba intentando socializar a un pequeño terrier mestizo, desaliñado, con problemas de confianza y tendencia a orinarse cuando se emocionaba. Comimos pad thai en mi sofá mientras el cachorro exploraba nerviosamente mi salón, y me di cuenta de que así se sentía la felicidad después de la devastación, no como en el cuento de hadas de Instagram. Un lugar agradable, de esos tranquilos y cómodos donde comes fideos con alguien que no te miente, en una casa que de verdad es tuya, viviendo una vida que reconstruiste desde las ruinas. «Qué bien», dijo Lidia, tomando otro rollo de primavera. Sí, asentí, viendo cómo el cachorro por fin se relajaba lo suficiente como para mordisquear un juguete. Sí, la verdad es que sí. Un año después, me encontré de nuevo en el aeropuerto Gran Excelsior, que se sentía como regresar a la escena de un crimen, solo que yo era la víctima, el detective y, de alguna manera, también el que se había librado sin problemas. Así es la vida. Estaba allí para recoger a Lidia, que había estado en una conferencia veterinaria en Portland durante 3 días y me había enviado unas 67 fotos de perros ajenos, lo cual, de alguna manera, me resultaba entrañable en lugar de molesto. Crecimiento, damas y caballeros, a eso le llamamos crecimiento. Aparqué en el mismo garaje donde había tenido mi crisis hacía un año. Crucé las mismas puertas correderas y me dirigí a la misma terminal de llegadas donde mi matrimonio había muerto. En alta definición. Todo el lugar aún olía a café rancio y arrepentimiento, pero esta vez estaba del otro lado del desastre, de pie entre los escombros. Una historia que contar en lugar de una vida desmoronándose. La puerta 7 seguía ahí, exactamente igual, las mismas sillas incómodas, las mismas pantallas de información de vuelo, el mismo lugar donde Clara se había lanzado a los brazos de Jared como en una escena de una película romántica, escrita por alguien que jamás había entendido el verdadero significado del romance. Me quedé allí un segundo, mirando fijamente ese punto, esperando sentir algo dramático, ira,
Tal vez tristeza. El fantasma de la traición había pasado, volviendo para atormentarme. En cambio, no sentí nada. Bueno, no del todo nada. Sentí hambre y un ligero enfado porque el vuelo de Lidia se había retrasado 20 minutos, pero eso era todo. El lugar donde mi matrimonio terminó era ahora. Solo un lugar, sin más importancia que cualquier otro, en otra parte del aeropuerto. La gente pasaba arrastrando maletas y mirando sus teléfonos, completamente ajena a que estaban cruzando la zona cero de la historia del divorcio de Derek Lawson. Y eso estaba bien, de hecho, era perfecto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lidia: acabo de aterrizar, nos vemos pronto. Advertencia: vuelo a avión y te compré una taza de café original que dice, el novio más o menos bueno del mundo, con lágrimas de alegría. Me reí a carcajadas, lo que provocó una mirada extraña de una mujer que esperaba cerca, pero no me importó. El hecho de que Lidia hubiera visto mi vieja taza de el marido más o menos bueno del mundo, entendiera la broma y me comprara una versión actualizada era exactamente el tipo de atención al detalle que la hacía fundamentalmente diferente de Clara. Me vio, me escuchó, recordaba las pequeñas cosas que importaban. Los pasajeros comenzaron a llegar poco a poco y escaneé la multitud con una anticipación que en realidad se sentía bien en lugar de provocar ansiedad. Entonces la vi, Lidia, con jeans y una sudadera con el logo de una clínica veterinaria, arrastrando una maleta pequeña y con un aspecto ligeramente desaliñado, como se ve la gente después de respirar aire reciclado durante 3 horas. Su rostro se iluminó al verme, y antes de que yo pudiera pensarlo, también. Soltó la maleta con fuerza y corrió hacia mí. Lo curioso es que se lanzó a mis brazos. Saltó y me abrazó como Clara había abrazado a Jared en esta misma terminal hacía un año. Solo que esta vez yo era la abrazada, yo era a quien alguien se alegraba de ver, yo era el destino. No la partida. Te extrañé muchísimo, dijo Lidia, apoyándose en mi hombro y apretándome con tanta fuerza que me preocupé por mis costillas, pero no me importó. Portland estuvo genial, pero también agotador, y solo quería volver a casa, dijo, a casa, y se refería a donde quiera que estuviera, no a su apartamento, ni a una habitación de hotel, ni a una vida de fantasía con otra persona, solo yo aquí, real y presente, sin ocultar nada. Yo también te extrañé, dije, y lo sentía con toda mi alma. ¿Qué tal la conferencia? ¿Aprendiste algo innovador sobre medicina canina? Se separó, sonriendo ampliamente. Pero te lo cuento en el coche ahora mismo. Solo quiero comer algo y que me cuentes cómo te fue esta semana, y tal vez echarme una siesta en tu sofá mientras me lo cuentas. Salimos juntas de la terminal, la mano de Lidia en la mía, su maleta rodando detrás de nosotras, y pensé en todo lo que había sucedido el año anterior, la traición, la investigación, el divorcio, la reconstrucción, había conducido hasta este momento, de vuelta en el mismo aeropuerto, pero como una persona completamente diferente. Esto es lo que aprendí de todo este desastre: siempre confía en tu intuición, especialmente cuando te grita que algo anda mal. Mi intuición llevaba meses alertándome antes de encontrarme con Clara en el aeropuerto, pero la ignoré porque reconocer la verdad habría sido incómodo. Resulta que las verdades incómodas son mejores que las mentiras cómodas. Nunca persigas a personas que ni siquiera saben escribir la lealtad, y mucho menos practicarla. Clara me había mostrado quién era. Alguien capaz de compartimentar su vida tan a fondo que vivía en 2 realidades separadas sin despeinarse. Eso no es una pareja, es una sociópata con buen pelo. Hay personas por las que no vale la pena luchar, y reconocerlo no es rendirse, se llama tener principios. Y finalmente, lo más importante, algo que tardé casi un año en comprender del todo, a veces, que te engañen es simplemente la forma brutal que tiene la vida de salvarte de una vida entera fingiendo felicidad. Si Clara no se hubiera lanzado a los brazos de Jared en aquel aeropuerto, podría haber pasado otros 10 años en un matrimonio que se moría lentamente en lugar de catastróficamente. Habría seguido poniendo excusas, cediendo, conformándome con alguien que me veía como una opción en lugar de una prioridad. La traición dolió muchísimo, pero también me liberó para encontrar algo real. Así que sí, se lanzó a los brazos de otro hombre en la puerta 7 del aeropuerto Gran Excelsior un martes por la tarde. Eso lo cambió todo, pero al final caí de pie, con el ramo más grande de todos, el de la persona que de verdad importaba. Autoestima, una vida reconstruida y alguien que corrió hacia mí en lugar de huir. Llegamos al estacionamiento y Lidia se detuvo junto a mi auto.
examinándolo con la mirada crítica de quien aprecia el mantenimiento. Arreglaste el ruido extraño, entre otras cosas, dije mientras abría las puertas. Resulta que soy bastante bueno arreglando lo que está roto cuando realmente me importa lo suficiente como para intentarlo. Me besó suave, sincera y completamente desinteresada. Me alegra que te preocupes por mí, dije. Yo también, y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí de verdad alguien que apreciaba el mantenimiento. Arreglaste el ruido extraño, entre otras cosas, dije mientras abría las puertas. Resulta que soy bastante bueno arreglando lo que está roto cuando me preocupo lo suficiente como para intentarlo. Me besó suave y sinceramente, sin ninguna intención oculta. Me alegra que te preocupes por mí, dije, y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí de verdad. Alguien que apreciaba el mantenimiento. Arreglaste el ruido extraño, entre otras cosas, dije mientras abría las puertas. Resulta que soy bastante bueno arreglando lo que está roto cuando me preocupo lo suficiente como para intentarlo. Me besó suave y sinceramente, sin ninguna intención oculta. Me alegra que te preocupes por mí, dije, y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí de verdad.